Solo es eso, Miles. Un salto de fe. De todas las películas de animación que se han estrenado en los últimos años, hay una que en lo personal marcó un antes y un después en varios aspectos de mi vida, y que me inspiró a tomar decisiones que me han llevado por un camino muy diferente al que tenía planeado. Pero bueno, no quiero ensimismarlos con demasiados detalles innecesarios de mi vida, así que hagamos esto una última vez. Solo comencemos con: mi primer trabajo formal fue en un cine, y las cosas no podrían ser más irónicas. A finales del 2018, Sony estrenó Spider-Man Into the Spider-Verse. A finales de 2018, una versión mía de 17 años acababa de conseguir su primer empleo en un cine que no estaba muy lejos de mi casa. Genuinamente estaba emocionado. Meses atrás había entrado en la universidad y con mi primer trabajo ya me sentía un hombre. Pero si tú ya pasaste por esta etapa, sabes que las cosas no son tan simples. El personaje de Spider-Man siempre ha estado presente en mi vida. Yo fui uno de esos bebés que no se callan en la sala de cine llorando porque me llevaron a ver la primera de Sam Raimi. Me enamoré de las loncheras y los tazos que sacaron por el estreno de Spider-Man 3. La segunda era la que menos me gustaba, hasta que me identifiqué con el protagonista cuando mi carrera profesional y mi trabajo se las arreglaron para dejarme atrapado en uno de los peores momentos de mi vida. Aún recuerdo cuando el señor del puesto de películas piratas me vendió The Amazing Spider-Man como Spider-Man 4, y vaya, esto no terminaría si hablamos de todos los recuerdos que tengo con este personaje, desde los mejores hasta los peores. Pero, ¿qué hizo que Into the Spider-Verse se convirtiera en una de mis películas favoritas, no solo del personaje sino en general de las cintas basadas en personajes de cómics? Bueno, ahora mismo vamos para allá. Puedo considerar esta película como una de las mejores cintas de animación de la década. Es una obra de arte. Su animación, su estilización estética del pop art, sus personajes, la historia influenciada por los coming of age de un chico que solo intenta encontrar quién es, y su maestro que ha perdido el rumbo de su propia vida, están plasmados de una manera que se siente genuina. Esto no es solamente una historia de superhéroes, es decir, sí lo es, pero no deja que eso la limite. Además de que muestra de una manera innovadora las maravillas de la animación, y las nuevas posibilidades que existen en un mercado dominado por películas que parecen haber olvidado lo que les hacía maravillosas en primer lugar. En mi video del origen de los Guardianes mencioné que Peter Ramsey, el director de esa película, trabajó en Spider-Verse. Él fue uno de los directores junto a Bob Persichetti y Rodney Rothman. Este último fue escritor de películas como 22 Jump Street y junto a Phil Lord también escribió la historia de esta película, que cabe mencionar, no está basada en ninguna historia preexistente del personaje, presentada en otro medio. Sí, sé que existen los cómics de Spider-Verse, pero ya saben a lo que me refiero. Aunque si me preguntan, encuentro algunas similitudes con el videojuego de Spider-Man Shattered Dimensions, lanzado en 2012, como el nivel final parecía una batalla en contra de los secuaces de Kingpin o una Doctora Octavius trabajando para Alchemax. Y aquí es cuando debo mencionar a dos personajes que contribuyeron de una manera significativa para el desarrollo de esta película, y ellos son Phil Lord y Chris Miller, también conocidos como los directores detrás de proyectos como Lluvia de Hamburguesas, 21 Jump Street o Comando Especial, The Lego Movie, y quienes estaban a cargo de la película de Han Solo antes de renunciar al proyecto por diferencias creativas, dejando todo el potencial en manos de Ron Howard, quien expandió tanto el presupuesto de la película por sus numerosos reshoots que terminó convirtiéndola en el fracaso más grande de toda la saga. Ya saben, cosas que pasan todos los días en Hollywood. Phil Lord y Christopher Miller tenían un objetivo claro para la película: inspirar a los jóvenes para que se convirtieran en héroes, a los adultos para que los ayudaran a hacerlo, y recordarnos a todos que no es necesario que nos muerda una araña radioactiva para hacer nuestra parte. Y puedo decir en este punto, después de 2 años de su estreno, que este fantástico dúo de cineastas lo logró. Otro de los colaboradores para la historia de la cinta que no figura en los créditos fue Alex Hirsch, el creador de Gravity Falls. Uno de los detalles más importantes a tener en cuenta cuando se anunció la película de manera oficial es que se centraría en el personaje de Miles Morales e incluiría a Peter Parker como el mentor del personaje. Y no les voy a mentir, chicos, no le presté atención a todo esto por demasiado tiempo. Recuerdo ver el primer teaser en 2017 y pensar, esto se ve espectacular. Después vi la fecha de estreno y dije, vaya, se estrena en un año. Y todavía recuerdo ese 25 de diciembre del 2018 como si fuera ayer. Era una mañana bastante fría en la que apenas podía estirar mi brazo lo suficiente como para apagar el insoportable sonido de mi alarma. Y cuando al fin adquirí uso de razón, después de mirar por media hora un zapato sin agujetas por ninguna razón en específico, me di cuenta de que llegaría tarde al trabajo. Salí apresurado, desvelado, con un desayuno que los nutriólogos catalogarían como el más dañino de la historia,
y con un odio enorme por el transporte público que no pasaba. Y cuando lo hacía estaba todo lleno y tenía que esperar al siguiente, extendiendo mi condena para cuando llegara al trabajo mi jefa con un irremediable sentido de superioridad me dejara en claro por qué ella llegaría lejos en la vida y yo no. Y en este punto no crean que solo estoy divagando bueno, sí estoy divagando, pero es para hacer énfasis en este tema. Contra todo pronóstico absoluto del ser humano llegué a tiempo y me tocaba checar una sala, así que entré y quedé maravillado por lo que se estaba proyectando en aquel lugar. La explosión de colores era magnífica, tanto que me quedé unos 15 minutos admirando los detalles, las onomatopeyas, los divertidos efectos visuales, los gags. Y luego entra uno de mis compañeros y me dice, oye, te están buscando para que cheques si la sala 8 ya está lista. Así que durante los próximos meses que la película estuvo en cartelera, en cualquier oportunidad pequeña que tenía, veía alguna escena de la película, desde Peter B. Parker robándose un bagel, hasta Miles dando el salto de fe. Literalmente repetir esas escenas hacían que valiera la pena estar allí por 8 horas, porque sinceramente la paga no era tan buena. Y ahora sé que se preguntan, ¿pero qué piñas tiene que ver una historia con la otra? Bueno, aquí está la respuesta. Hay un tema en específico que me llamó la atención de esta película. El futuro abrumador que muchas veces puede desembocar en emociones negativas, que te dejan preguntándote lleno de inseguridades si realmente estás llevando tu vida hacia algún lado. En lo personal, toda mi vida creí que podría planear lo que necesitaba hacer para cumplir mis objetivos, alcanzar mis metas y ser la persona que siempre había querido ser. Hasta que, bueno, pasaron cosas que me hicieron cambiar toda mi perspectiva, y no hablo de pequeños momentos que me hicieron sentir en una comedia juvenil donde al final del día todo está bien. Sentía que la presión no me dejaba avanzar, y lo peor de todo era que sentía que si hablaba de eso con alguien, solo decepcionaría a todos. Digamos que me sentía en mi propia isla, lejos de cada individuo con quien alguna vez había podido hablar, expresarme y decir cómo me sentía. Por mucho tiempo sentí que no podía ser más que un fracasado, un chico con sueños estúpidos, que terminaría siendo algo que no le gustaba. Pero casualmente conocí esta peculiar historia, y redescubrí que por más terrible que fuera la realidad, la adversidad, por más cansado que estuviera, sin importar mis desánimos, me volvería a levantar. Y quizás caería de nuevo, pero lo volvería a intentar, porque de eso se trata esto, ¿no? Into the Spider-Verse nos cuenta la historia de Miles Morales, un chico de Brooklyn que, al igual que Peter Parker, termina siendo mordido por una araña radioactiva que le otorga habilidades sobrehumanas. Pero, a diferencia de la mayoría de cintas de superhéroes, esta comienza de una forma bastante peculiar. Conocemos a Peter Parker, uno rubio con ojos claramente azules. Tenemos una secuencia donde este Spidey nos cuenta lo mejor de ser él mismo. Tenemos una inyección de nostalgia hacia varias hazañas que hemos visto en las películas de trepamuros. E irónicamente, su última línea de diálogo es "solo hay un Spider-Man" y lo están viendo. Si algo notamos en esta secuencia de apertura, es que la película parece como si una historieta hubiera cobrado vida. Esta película sencillamente muestra cómo estas historias pueden funcionar en animación de una manera que jamás se podrá lograr en algún live action. Y es curioso porque seguramente saben qué película estrenó en el mismo estudio de animación un año antes. Así es. La infame, terrible, repudiada, con olor a birria hace 2 semanas, Emoji Movie fue estrenada en 2017. Una película que, a pesar de su terrible historia, personajes odiosos y publicidad nada sutil, logró tener ganancias monetarias. Pero si alguna vez un estudio de animación ha pedido una disculpa por hacer un bodrio como este, con algo como esto, sencillamente es algo que se les debe reconocer. Pareciese que se fueron de un extremo del espectro de calidad al otro. Y no podría estar más feliz con ellos por el significativo labor artístico que hay detrás de esta película, ya que combina los efectos generados por ordenador, pero también animación tradicional, dándole una identidad única no solo a los personajes, sino también un asombroso trabajo en cada fotograma que hace que puedas pausar en una escena como esta, o esta, y analizar cada uno de los detalles del plano. Y lo mejor de todo es que los demás aspectos de esta hermosa cinta no se quedan atrás. Lo primero que vemos de Miles como audiencia nos da una clara imagen de él, tanto de sus gustos musicales como de la forma increíble en la que es capaz de expresarse artísticamente con su graffiti. Está en casa antes de salir a una nueva academia parecida a una universidad, ya que por lo que sabemos solo viene los fines de semana a casa. Esta secuencia, donde lo vemos relacionarse con sus viejos conocidos y compañeros de su antigua escuela, simplemente es maravillosa en lenguaje cinematográfico. Algo que tiene esta película que considero bastante significativo es que en secuencias como esta, el cómo los animadores se dan el trabajo de ubicar nuestro punto de vista como si fuera un plano secuencia, al estilo de cintas como Children of Men o los planos sin cortes de Goodfellas, son bastante efectivos, nos dan chance de ubicar a nuestro personaje de una manera en la que la mayoría de cintas de animación no lo harían. Además de que esto contrasta con Miles, cuando llega a la academia elitista.
A pesar de llevar como título Spider-Verse, el primer acto de la cinta, fuera de la presentación de Peter Parker, casi no tiene personajes arácnidos, ni se centra en las múltiples dimensiones del colisionador. Más bien establece un tema que se encuentra en la película, la percepción de nuestra identidad. Si nos damos cuenta a lo largo de la cinta, cada vez que un personaje arácnido se presenta, aparece una portada de una tira cómica representando su identidad. Y no es hasta que Miles da el salto de fe, donde finalmente tiene una catarsis como personaje, que su propia historieta se muestra a la audiencia, representando que finalmente nuestro protagonista tiene la certeza de saber quién es. Pero bueno, no nos adelantemos. En este punto de la historia, Miles no sabe quién es, pero irónicamente sabe lo que no quiere ser. Aquí tenemos un personaje con grandes expectativas sobre él. Ir a este colegio elitista lo incomoda porque está fuera de su elemento, y al intentar hablar de ello con su padre, este se muestra reacio a escuchar a su hijo, pero no porque sea un mal padre, sino porque quiere lo mejor para él, aunque este no entienda todavía la oportunidad que tiene. En esta primera secuencia notamos como ambos en el fondo se tienen un aprecio de padre a hijo, pero aún se siente una pequeña sensación de incomodidad y pena. Inclusive Miles se muestra cohibido, con la única persona que puede ser él mismo sin miedo a ser juzgado es con el hermano de su padre, el tío Aaron, uno de los personajes más importantes en esta historia. La cosa se pone peor cuando el oficial Jefferson obliga a Miles a decirle que lo quiere frente a toda la escuela. Pero a pesar de ser un momento cómico, más tarde tendrá importancia en la película cuando Jefferson le dice esto. Te quiero. Y no hace falta que me lo digas, hijo. Al entrar en la escuela hay una línea de diálogos que siempre me gusta resaltar, ya que Miles siempre utiliza sus tenis con una agujeta desatada, y cuando alguien se lo señala, él responde sí, es una decisión, lo que nos da a entender cómo se siente el personaje en este lugar, sin poder ser el mismo básicamente. Hey, Yeah? your shoe's untied. Yeah, I'm aware. It's a choice. Es por ello que el tío Aaron es una influencia tan significativa para su vida. Lo inspira para expresarse con su graffiti y su música, y a pesar de no ser una influencia positiva, termina ayudándolo a ser mejor persona, y en parte a definir su identidad. En la escuela se le asigna a Miles escribir un ensayo con el título Grandes Expectativas, un indicativo de lo que está sobre él, desde su padre, sus amigos, inclusive con él mismo. Y si nos damos cuenta, Miles tiende a huir de todo al sentirse abrumado. Se va de la escuela cuando se siente presionado, huye de su familia para no lidiar con su padre Jefferson, e inclusive vemos cómo huye de Prowler y de los otros villanos a lo largo de toda la cinta hasta cierto punto, hasta que le hace frente a sus problemas. Porque irónicamente esta es la historia de un chico que huye de sus responsabilidades, hasta que aprende de un mentor. Uno poco ortodoxo, si les soy honesto. Después de ser mordido por la araña radioactiva y comenzar a sentir los cambios en su cuerpo, Miles vuelve para entender lo que está ocurriendo. Se siente aterrado y es cuando se encuentra con Peter Parker, quien le promete enseñarlo a cómo ser Spidey. Algo que me fascina de esta película es cómo se representa el sentido arácnido. Es algo que no había visto tan bien representado en ninguna película del personaje hasta el momento, porque sencillamente no se sentiría natural en una película de acción real. Y también me encantan esas microexpresiones por debajo de la máscara, donde los ojos de los trepamuros demuestran emociones. Algo que estoy seguro todos ya sabemos en este punto es que el tío Aaron es Prowler. Digo esto por un detalle que podríamos pasar por alto. Cuando Spidey y Miles se conocen, el sentido arácnido de uno se muestra azul y rojo, los colores característicos de Spider-Man, pero Miles muestra verde y morado, los colores característicos de este villano, antes de cambiar como Peter a azul y rojo. Esto sutilmente demuestra que si Miles hubiera seguido el camino de su tío, lo más seguro es que él se haya convertido en el próximo Prowler. Una anticipación bastante inteligente si me lo preguntan. Lo que necesita este chico es guianza, una persona que además de entenderlo, le enseña el buen camino y cómo aprovechar sus habilidades de una manera que afecte de manera positiva a los demás. Pero subvirtiendo las expectativas de la audiencia, el Peter Parker con cara de PewDiePie termina siendo asesinado por el villano de esta historia, Wilson Fisk. Aún recuerdo estar viendo esa escena y decir, wow, eso fue brutal. Pero, ¿ahora qué sigue? Ahora nuestro protagonista está más aterrado que nunca. Prowler lo persiguió en una secuencia que debo decir es jodidamente perfecta y termina en casa de sus padres porque recuerden, es un chico que está siendo abrumado por todo esto. Acaba de ver a su héroe morir a manos de uno de los jefes de la mafia de la ciudad y simplemente es demasiado que procesar. Pero aquí es cuando llega mi personaje favorito en esta historia, Peter B. Parker. Podría dejar todo lo demás de lado y decirles por el resto de este video porque creo que Peter B. Parker es la mejor versión de Spider-Man que jamás se ha mostrado en la pantalla grande.
Es una representación un poco más realista del héroe que muchos de nosotros conocemos, pero está cansado de salvar el día, de luchar contra villanos, de ser altruista a niveles en los que ha perdido a casi todos los que ama por esta identidad, y para colmo, termina en una realidad alterna donde un chico espera que le ayude siendo su mentor, algo que estoy seguro este tipo no quiere hacer, y nos lo deja claro desde que lo conocemos, con su actitud sarcástica y su sentido del humor un poco ácido. Pero lo que más me gusta de Spider-Verse es que Miles aprende a ser Spider-Man a través de alguien que ha olvidado lo que significa serlo. La relación de ambos personajes evoluciona y nos demuestra el nacimiento de una hermosa y genuina amistad que se siente orgánica. Ambos aprenden del otro y en el final, de manera casi poética, Miles le ayuda a Peter a conseguir lo que había perdido: esperanza, la sensación de que a pesar de todas las trabas que la vida tuviera que ofrecer, tenía una segunda oportunidad, y todo consistía en eso, en un salto de fe. La manera en la que conocemos a este personaje es igual que al Peter del principio de la película. De hecho, si comparamos a ambos, encontraremos las evidentes diferencias. Este es un Spidey veterano, por 22 años ha estado bajo la máscara y se está enfrentando con el monstruo de la mediana edad. Se enamoró, se casó. Oye, espera, ¿este Peter es judío? Bueno, más el top. Murió tía May, su matrimonio se puso difícil, siguió salvando la ciudad, se rompió la espalda, tomó malas decisiones financieras, no invierte en un restaurante temático. Ok, ya no sabemos esa línea de memoria, pero si soy honesto con ustedes, memoria por decirla. Esta versión de Spidey al principio estaba demasiado basada en la versión de Tobey Maguire del personaje. Inclusive se tomaron varios detalles de la cinta cancelada de Spider-Man 4 de Sam Raimi, donde Peter y MJ se divorciaban porque este último le había sido infiel con Felicia Hardy. Cosa que cabe mencionar no agradó a Raimi, y mientras reescribía el guión para corregir detalles como estos, Sony anunció que cancelaba dicha película y sacarían una nueva versión del personaje. Pero volviendo al personaje de Peter Benjamin Parker, siento que encaminarse en esta ruta con el personaje fue la mejor decisión que pudieron haber tomado. Así es como se subvierten expectativas. ¿Escuchaste, Ryan Johnson? Ah, pero no te puedo odiar, al menos te redimiste con Knives Out. Tenemos al maestro que no quiere ser el maestro, alguien que prácticamente ha perdido la fe en todo y todos. En más de una ocasión quiere sacrificarse por los demás, lo que viéndolo desde otra perspectiva es un poco oscuro, ya que esto implica que ya no le importa salir vivo o no de esta misión. Este Peter se siente genuino porque representa, aunque sea de una manera negativa, el rasgo más característico de este personaje: humanidad. Él no es un millonario con un super traje o miles de gadgets o un alienígena cuyas habilidades le permiten vencer a los malos sin consecuencias posteriores. No, es solo un tipo que en muchas de las ocasiones ni siquiera puede pagar la renta ni juntando lo que gana en más de 2 trabajos. Es alguien que debe mantenerse a raya a pesar de que los villanos no dejan de aparecerse, y por más que lo derroten, volverse a levantar. Pero este Peter, en un punto de su vida donde ya ni siquiera le importa su aspecto físico y donde su salud mental es prácticamente inexistente, particularmente cruza su camino con Miles. Y es cuando recuerda a través de este muchacho lo genial de ser Spider-Man. Existe esta subtrama donde Peter abandonó a su esposa por miedo al compromiso, y de alguna manera me gustaría ver más de este personaje, ya que las audiencias mayores nos vamos a identificar inevitablemente con él, y agradezco que tengamos esta versión de Peter que muestra que inclusive los mejores tienen sus momentos de debilidad, pero un héroe es simplemente alguien que no se rinde, tenga poderes o no, y esa es la moraleja de la película. Otro aspecto interesante de este Peter es que tiene tanta experiencia que está harto de los clichés habituales de historias de superhéroes, y aquí es cuando tenemos icónicas escenas de comedia que muestran el humor que caracteriza bastante al personaje, y la escena del bagel genuinamente vale oro. Ok, si no te haces invisible, seleccionamos un bagel, caminamos súper normal. Cuando conocen a las demás personas arácnidas, cada una muestra un distinto tipo de animación. Por ejemplo, Puerco Araña parece sacado de Looney Tunes, Penny literalmente salido de un anime, y Noir, además de estar en blanco y negro, se siente diferente en su propia textura. Los animadores realmente se tomaron el tiempo con la identidad de cada uno de ellos. Y volviendo al rubro de la animación, creo que en este punto sabemos que es un arte que requiere mucho tiempo. De hecho, los animadores podían tardar hasta una semana en hacer 4 segundos de la película, pero en ocasiones, debido a lo complicado y sofisticados que eran los procesos de animación, en algunas escenas en particular, en algunos casos se tardaban un mes en renderizar 4 segundos. La escena de infiltración en Alchemax me encanta, desde la revelación de la Doctora Octopus hasta la parte del bagel. Ay Dios, cómo amo la escena del bagel. De hecho, como dato curioso, cuando trabajaba en el cine, calculaba el tiempo desde que empezaba la película en cada sala para ver esta escena en particular.
Después de reunirse todos en casa de May, volvemos al desarrollo de Miles como personaje, y con la presión, ahora inmensa, de seguir con el legado de Spider-Man en su propio universo. En camino a buscar a la única persona con la que puede hablar de cómo se siente, se encuentra con Prowler, pero antes de que pueda escapar, bueno, pasa esto. Me conoce, señor. Nunca me rindo. Por un momento solo imaginen lo que siente el personaje. Acaba de descubrir que su némesis es su confidente, que quizás su mejor amigo se ha convertido en su más grande enemigo. La persona que más admiraba fue cómplice en la muerte de uno de sus más grandes héroes. Deshazte del cuerpo. Y otra de las razones por la cual este villano se hizo tan icónico es por su tema musical. Al ver a Prowler escuchamos el siguiente sonido. Algunos creen que es una sirena distorsionada, pero en realidad son sonidos de elefante distorsionados. Y tengan en cuenta este detalle, que tiene un efecto subliminal para el espectador, ya que cada que lo escuchemos, sabremos que Prowler está cerca. De regreso en casa de tía May, Miles descubre que lo han seguido, y les dice a los demás su más reciente descubrimiento. Trabaja para Kingpin, trató de matarme. Esa es una historia de origen brutal. Seguido, tenemos una de las mejores secuencias de acción animadas en la película, y en última instancia, el tío Aaron termina sacrificándose por Miles. A pesar de haber hecho cosas realmente malas, aún demuestra que ama a su sobrino. Sabe que negarse a los deseos de Kingpin es una muerte segura, porque como dijo anteriormente en la película, Me conoce, señor. Nunca me rindo. ya sea para bien o para mal, este termina siendo una influencia positiva para su sobrino a pesar de sus actos. Su muerte es lo que finalmente orilla a Miles a dar su salto de fe. Es el catalizador a aceptar ser un héroe, a ser Spider-Man. Aunque esto no es lo único, y aquí viene uno de mis momentos favoritos de toda la película, el momento donde Jefferson le dice a Miles abiertamente cómo se siente. Como mencioné anteriormente, la relación padre e hijo de ambos se sentía incómoda en ciertas escenas, ya que uno siente que no llena las expectativas del otro, y es comprensible, por algo Miles se llevaba mejor con Aaron. Pero lo que no vio hasta muy tarde es que su padre sí tenía grandes expectativas de su hijo, que estaba seguro de que lograría triunfar en su nuevo colegio y que estaba orgulloso de él sin importar las circunstancias. Se distanció de su hermano y lo perdió, y por razones comprensibles no quiere que pase lo mismo con su hijo. Lo ama y no importa que Miles no se lo diga de vuelta. Este momento finalmente hace que tengamos la escena más hermosa de esta obra de arte, el salto de fe. Este momento no solo funciona como una catarsis para nuestro protagonista, sino que también es una muestra de un logro técnico sin precedentes. La ciudad se siente viva, me recuerda a películas como Ratatouille o El viaje de Chihiro, donde los detalles nos hacen sentir que estos pueden ser lugares reales. Tienes a Miles recordando lo más importante, lo que su familia y amigos le han enseñado a lo largo de esta travesía. Me gusta mucho este momento donde finalmente se ve a la misma altura de Spidey, ya que anteriormente en la película sentía que no lo estaba. Y otro aspecto que me parece único del personaje es el balanceo, ya que no se mueve como lo hace Peter, sino que más bien lo hace al estilo de su tío, mezclando el parkour con el balanceo en fluidez de una manera única, y como resultado de esto, vemos su propio cómic, que como ya dije antes, muestra que nuestro personaje sabe quién es, y que ha adquirido su propia identidad. Otro detalle que me parece sumamente interesante es este plano en particular, donde se muestra que en este salto, Miles no solamente está cayendo, sino que se nos muestra a nosotros como audiencia que está ascendiendo. Solo es eso, Miles. Un salto de fe. La batalla final me rompió la cabeza en más de una ocasión. Aquí se usan todos los trucos del libro en una incesante explosión que podía fácilmente causarle un ataque epiléptico a alguien. Los héroes salvan el día y Peter aprende lo que había olvidado, que también él necesita dar un salto de fe. El final de la película sencillamente es espectacular, y el soundtrack de esta joya me emociona cada vez que lo vuelvo a escuchar. Y ahora bien, ¿por qué me gusta tanto esta película y significa tanto de manera personal? Bueno, porque sencillamente me inspiró a dar ese salto de fe en mi propia vida. Verán, como ya dije antes, yo me encontraba estudiando una carrera universitaria en ese momento, pero no era algo que me gustara, no sentía pasión por ello, a pesar de que era capaz de hacerlo. Vi una oportunidad y la tomé. Como alguien que siempre ha planeado sus decisiones, esto me dejó aterrado, totalmente. Pero bueno, aquí estoy. A casi 2 años de haber dado ese salto de fe, no me arrepiento. Y si tú que estás viendo este video estás en alguna situación similar, mi mejor consejo es: haz eso que siempre quisiste hacer. Y no pierdas el tiempo, abraza a tus padres, diles que los quieres y lo mucho que significan para ti. Esfuérzate no en ser el mejor, sino en ser tú, en descubrirte. Y esto inclusive va para mí mismo cada vez que vuelvo a ver este video.
Por más terrible que vaya todo, por más desesperanzador que se vea el futuro y los problemas te derrumben, tú te puedes volver a levantar, porque eso es lo mejor de Spider-Man. No es solo un héroe, sino que puede ser una inspiración para todos nosotros. Y esta película demuestra que en las manos correctas, la esencia del personaje puede contribuir a su propio éxito. Vaya, este fue un video peculiar. Escribiéndolo me di cuenta de que quería abordar bastantes cosas, y sé que muchas no quedaron del todo cubiertas, pero quizás las exploremos en futuros videos. Quiero darles las gracias por todo su apoyo al canal. Hace no mucho finalmente pude jugar al Spider-Man de PlayStation 4, y creo que le haré una reseña videojueguil, porque es una gran historia. Si quieren recomendarme alguna película o hacerme sugerencias para un próximo video, pueden mandarme mensaje a mi cuenta de Instagram, y de paso, pueden seguirme. Les recuerdo que pueden pasar a mi canal secundario, donde estamos subiendo los nuevos episodios de Cinema Podcast, un proyecto algo diferente en el que me está gustando mucho trabajar. Y bueno, creo que eso ha sido todo por esta ocasión. Yo me despido, mi nombre es Isbio Onira y nos vemos en el próximo video. Oh chicos, postdata, este micrófono es nuevo, así que espero que se vea reflejado en la calidad del audio.